Buenas tardes, mi estimada participante. Ahora vamos con tratamiento de los desechos sólidos, o sea, tratamiento y la distribución de los desechos sólidos. Y aquí sí vamos a tocar lo que es el llamado Convenio de Basilea, en esta ciudad suiza, donde precisamente pues establece las normas o los lineamientos por el cual deben seguir los países del mundo, entre esos en nuestro Venezuela, para darle el trato, más que todo, además de una clasificación, el trato a los desechos, sobre todo aquellos que tienen alto grado de peligrosidad, sobre todo aquellos que se producen producto de la combustión de los fósiles, aquellos que tienen que ver muchas veces con la implementación de sustancias eh, para a veces combatir plagas, combatir enfermedades. Entonces, ¿cómo debe ser clasificados y tratados estos residuos? Bien, de acuerdo con este convenio, más que todo, la categoría de desechos que hay que controlar son aquellos residuos peligrosos en que incluyen aspectos, desechos clínicos, farmacéuticos, químicos, inflamables, tóxicos, residuos especiales como aparatos eléctricos, electrónicos, aceites, pilas, neumáticos, fuera de uso. También controlar los desechos orgánicos, restos de comidas y podas, los residuos no peligrosos valorizables como el papel, carbón, vidrio, metales, para su correcta separación y tratamiento, ya sea para el reciclaje, composición o disposición final. Bueno, todo esto, o sea, cómo no, de repente algunos, pues sí, pueden ser utilizados para el reciclaje, otros para el compostaje, pero hay unos determinados residuos que sí tienen que ser totalmente destruidos, porque eso no se puede reutilizar ni siquiera para hacer por medio del reciclaje, colocarlo en otro uso, más que todo lo que tenga que ver con la utilización de aspectos clínicos y farmacéuticos, aquello que se trata de combatir enfermedades. En el momento en que se use ya eso no va a servir, por lo tanto eso se tiene que destruir. Eso no puede por lo menos servir para recicle en otro tipo de actividad. Todo aquello que produzca radiaciones, por lo menos las pilas, los aparatos eléctricos. Es en el momento en el cual esos aparatos ya dejan de funcionar o ya no tengan el uso adecuado, pues pueden estar expuestos incluso a la contaminación producto de radiaciones, producto de sulfataciones que se pueda producir y por eso debe ser separado para ello. Eso es más que todo lo que en esta primera explicación pues se quiere informar. Luego tenemos en cuanto a una consideración especial, es decir, en la cual explican que sin ser tan peligrosos requieren un tratamiento de disposición diferente a los residuos sólidos urbanos. Aquí se dice el aceite vegetal, llantas usadas, aquellos producidos por generadores de residuos urbanos que exigen un manejo específico. También se consideran especiales otros residuos como los cultivos almacenados, residuos patológicos, sangre, materiales cortopulsantes y restos de animales, así como los resultantes de la desactivación de residuos peligrosos. Es decir, de repente también una separación, ¿por qué? Porque hay determinados residuos, bueno, por lo menos lo relacionado con los aceites y las llantas. Sí, en un primer momento, pues muchas veces los aceites y las llantas eh, pueden no tener ninguna peligrosidad, pero en el momento en el cual comenzaron a usarse y no se trató de darle su utilidad en los momentos adecuados, pues eso empieza a generarse como elemento contaminante y puede a lo mejor generar alguna peligrosidad en determinadas situaciones. Por lo menos cuando son expuestos a cuestiones calurosas, pues
Imagínese el daño que puedan generar. También, como lo indica acá en este extracto de la lámina, aquellos residuos peligrosos en la cual pues se separan, por lo menos lo relacionado como se había tocado en lo relativo a estos que mencioné en la, por lo menos los producientes a los productos químicos inflamables. Bien, por lo menos caso de los lubricantes, el caso de la gasolina, el caso de todos estos tipos que se requiere por lo menos las cuestiones eléctricas, por decir algo, la cuestión eléctrica. Sí, cómo no. En un primer momento son peligrosos, pero en el momento en el cual también se descompone ese producto eléctrico, pues puede generar ciertos residuos que a la larga hay que tener como más cuidado porque eso sí pudiera producir daños tanto desde el punto de vista corporal como desde el punto de vista hasta respiratorio, sobre todo por los daños respiratorios que puede tener, porque en el momento en el cual se respire y se respire este tipo de residuos y no son controlados, pues puede producir intoxicación y hasta causarle la muerte a una persona. Entonces, ahí es donde está la cuestión, sobre todo en aquello que si se van a desactivar, pues se tiene que desactivar completo y destruir completo para que no genere alteración en la mente. Y sobre todo, si se inhala, si se respira, pues producir verdaderamente daños este, corporales, daños asmáticos a la persona y, cómo no, le puede afectar en su sistema inmunológico. Las características peligrosas, bueno, entre esta lista, según los materiales peligrosos y según la Nacional FIDE, que es la Nacional FIDE Protección y Asociación, estos clasifican según sus peligros intrínsecos, explosivos, clases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, oxidantes, venenosos, radiactivos, corrosivos y varios. Cada clase agrupa sustancias con características y regios específicos, como la capacidad de provocar incendios, explosiones, daños en tejidos, enfermedades graves, a exponerse en ellas. Bien, lo importante tanto de los peligrosos, de aquellos que tienen que tener un trato especial y de esta lista de peligrosos, es que generalmente todo aquello que es utilizado para actividades industriales, para actividades, digamos, que ayudan realizar determinadas actividades de las personas, sobre todo en la manufactura, en la industria, en los bienes y servicios y hasta en la medicina, pues debe tener un cuidado de resguardo especial. Porque, ¿qué sucede por lo menos con aquellos que son inflamables en la cual no tienen un resguardo, una protección y se desintegra y queda por ahí? Pues esa desintegración es lo que precisamente empieza a producir la contaminación. Y esa contaminación, naturalmente, daña suelos, daña aguas, daña plantas y, cómo no, puede producir incluso algún contacto con el ser humano y ahí es donde se produce precisamente las enfermedades, los contagios y todo eso. Bueno, para no irnos muy lejos, cuando ocurrió lo del COVID. Lo del COVID fue producto de no haber tenido las suficientes eh, precauciones con respecto a esa manipulación de experimentos que se estaba haciendo en esa ciudad de Wuhan, en China.
Entonces, muchas veces el no, em, vamos a decir, darle ese cuidado, el no tener esa lista en donde qué puede ser peligroso, qué hay que eliminar, de qué forma hay que eliminarlo, pues eso fue generando precisamente un descuido y ahí fue cuando se empezó esa contaminación que durante 2 años pues le costó la vida a más casi de 2 millones de personas en el planeta. Entonces muchas veces, ujú, ¿eh? Muchas veces el no tener esa precaución y a veces hasta el desconocimiento y la ignorancia de este tipo de sustancias cuando se manipula y cuando se lleva a cabo su tratamiento y no se prevé cómo terminarlas, se convierten en sustancias que atentan contra la humanidad y precisamente producen caos como el que vivimos a inicios de esta década. No fue sino ya prácticamente hasta el 2020, 22, 23 que ya empezó la situación y hasta con las mismas vacunas por ahí han salido determinadas situaciones que han alterado su rendimiento. Pero la causa precisamente de esta enfermedad y de de esta pandemia que duró casi 3 años, pues fue precisamente el descuido que hubo de una sustancia, de un desecho, de un residuo peligroso producido por unos ensayos que estaban haciéndose en laboratorios de este país. Entonces, pues precisamente, a veces, aunque los tenemos en las listas, aunque están en las normas y precisamente está en este convenio que fue del año 1989, esta convención de Basilea, sin embargo, pues podemos ver de que siempre por la falta de precaución, por la falta de conocimiento y hasta por no ser diligente en cómo saberla separarlos y destruir aquellos que tienen que ser destruidos para que no dejen secuelas, pues se producen todas estas situaciones que ya hemos vivido años anteriores. Bueno, aquí tenemos para la bachiller, observe el objetivo precisamente de lo que persigue este convenio, lo que es en sí el convenio de Basilea, en qué consistió y precisamente los últimos que se han llevado a cabo, la implementación, o sea, hacia dónde debe ser este, dirigido y el impacto convenio en la gestión de los desechos sólidos. O generalmente, pues lo que se logra perseguir para que los daños ambientales pues sean los menos posibles y por lo menos el ambiente pues no se contamine y el ser humano pues tenga calidad de vida. Bueno, de mi parte, para la chica, muchas gracias por la atención y tendremos el encuentro en el tercero y último encuentro sincrónico. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.